Hola, buenos días. Hoy tenemos con nosotros a un invitado muy especial que es don Daniel Pérez Romero, con el que hemos tenido el gusto de coincidir también en su canal y ahora nos devuelve la visita. Y vamos a hablar de un tema que es el de la revolución sexual, porque hemos visto que en su canal, eh, Psicopatía y Narcisismo, al que pondremos un enlace para que lo puedan visionar. También en vídeos que ha realizado con nuestro amigo Guillermo Masarellano le hemos visto ponderar sobre esta cuestión, que es la cuestión de la revolución sexual. Ha escrito varios libros que también vamos a referenciar en la descripción y en algún mensaje fijado. ¿Cómo estás? Muchas gracias por venir, don Daniel. Bueno, gracias a ti por invitarme. Bueno, varios libros, no uno. Si puedes Pero nombrarlos para que tengamos constancia y la editorial en que están. tengo un pequeño libro sobre otro tema, pero el único libro que he escrito con cara y ojos se llama el mundo absurdo de los psicópatas. Se puede comprar en Amazon. Perfecto, perfecto. ¿Te refieres, este es el único publicado o tienes alguno más publicado también? Tengo otro, pero es de otro tema y es como un pequeño manual. Ni siquiera lo considero un libro. Pero Vale, no sobre este tema. perfecto. Pues ahí queda anotado. Y por lo que vi en el vídeo que te hizo Guillermo Masarellano, hablabas de Strauss, del método Strauss, que por cierto aparece en la película de Magnolia, con el Tom Cruise, uno de los protagonistas que hace el papel de propio Strauss o de su profesor, ahora no recuerdo, que Strauss acudió como de periodista a las conferencias de este gurú y al final acabó convertido en discípulo y el mayor experto en esta cuestión, ¿no? Tú has investigado en esto, en este método Strauss, si nos puedes contar un poco en qué consiste y todo lo que has averiguado, hasta qué punto funciona, etcétera. Adelante. Bueno, más que investigar, si quieres te cuento la historia desde el principio. Sí, 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 expláyate. Sí. Eh, Cuando hice el programa en el canal de Guillermo, al final empezamos a desviarnos por muchos temas distintos. Fue como una charla en un bar, más que una entrevista sobre un tema concreto. Pero bueno, el caso es que cuando yo descubrí a creo que se llamaba Neil Strauss, ¿no? el, el autor Sí, sí, sí. ni siquiera sé si se le puede llamar un método a lo suyo. El caso es que en aquella época, como ya expliqué en el vídeo del canal de Guillermo, sufrió una transformación, pero fue una cosa que fue... Yo me di cuenta, pero no tuve ninguna guía, lo hice por intuición. Pues pasé de ser lo que esta comunidad, supongo, estos machos alfa, red pill o como le llaman un beta, pasé a ser un super alfa. Pero yo no me di cuenta, ¿no? Pues, o dicho de una forma que se entienda, pasé de ser un hombre normal, más bien tímido y con poco éxito con las mujeres, al extremo contrario. Entonces un día yo estaba dando clase y tenía la costumbre de que después de clase tomar una infusión o una cerveza con un alumno y hablábamos de varias cosas. Pues yo le conté anécdotas, mis peripecias y un día me trajo el libro. Me dijo, lo que tú haces es esto. Yo nunca en mi vida había oído hablar de artistas de la seducción o como el acrónimo en inglés PUA, Pick-up Artist, artista del ligue. Ni se me hubiera pasado por la cabeza que existía tal cosa. Por no saber, no sabía ni lo que era macho alfa. No sabía que se utilizaba esta terminología, ¿no? Entonces, lo leí, me lo dejó, lo leí y después se lo devolví. Yo no hice ninguna investigación, simplemente leí el libro. Pero me quedé sorprendido de algunas cosas y de otras porque yo intuitivamente las aplicaba. Pero Sí, era solo por pura desesperación, en mi caso. Entonces, me di cuenta de que había toda una comunidad de pick-up artists, púas, artistas de la seducción.
Ujú. gente muy famosa. Empecé a investigar un poco en ese tema. Me di cuenta de que algunas de las cosas que decían son ciertas o por lo menos funcionan. Y Ujú. eso lo descubrí por experiencia directa. Y bueno, nada más, eso fue una etapa, después me normalicé, aprendí cosas, me quedé con algo de eso, pero me di cuenta de que es un camino hacia aprender a ser un manipulador y volverte una persona narcisista, si no psicopática. Porque hay varias cosas que un artista de la seducción tiene como lemas, que son, por ejemplo, que las mujeres siempre aspiran a tener un macho alfa, que puede ser porque es más dominante, o porque destaca, porque es mucho más atractivo que el resto, o porque tiene mucho éxito con otras mujeres, ¿no? Y también ellos Se tienen la llama creencia de... la hipergamia, ¿no? Lo que se llama la hipergamia. Sí, sí, es cierto. Ahora, en aquella época no se usaba ese término, hipergamia. Sí. Pero bueno, lo que hacían los artistas de la seducción en aquella época era como hackear la mente de la mujer. No quiere decir que las mujeres no se dieran cuenta de que estaban intentando manipularlas, sino que querían, se dejaban. Y era dar la impresión de que tú eras un hombre que tenía mucho éxito y sobre todo había que evitar el pecado capital de enamorarte de una mujer. Tenías que tener a varias orbitando a tu alrededor. Bueno, yo me di cuenta de que, aunque parezca mentira, algunas de esas cosas eran ciertas. O sea, yo, sin conocer el tema, conocer esto antes, si conocía a una mujer y esa mujer sabía que yo tenía muchas mujeres alrededor, eso no me quitaba ningún valor, al contrario, me daba valor. Es absurdo, pero es así. Entonces me pasé de cero en unos meses a tener un montón de números en mi agenda. Cuando digo un montón, en 3 meses tenía 180, me acuerdo porque es una cifra que se me quedó grabada. Si me lo hubieran dicho cuando tenía 15 años, 20 años, 30 años, hubiera pensado que me estaban tomando el pelo y que era un fantasma que me lo decía. Pero no. Entonces, esto es lo que te puedo decir del método Strauss. O sea, yo solo simplemente leí el libro, descubrí ese mundo, al final lo aborrecí, me di cuenta que yo tampoco tenía mucho que ver con esa gente, pero bueno, descubrí que sus métodos funcionan, por lo menos para tener sexo, eso sí, o para conocer a muchas mujeres. Y tampoco había oído nunca hablar del término mercado sexual, que ahora se usa tanto. O sea, ahora se dice, tú tienes un valor en el mercado sexual. Normalmente el valor para la mujer es su juventud y su belleza. Y para el hombre es eh, su estatus y su aspecto físico también. Y su éxito con otras mujeres. No sé si respondo a tu pregunta. Muy interesante, Daniel, muy interesante. Estos temas, normalmente, como bien dices, están como desprestigiados y suelen ser más temática de bar, ¿no? Y en otros ámbitos intelectuales se los desdeñan, se los desprecian y comparte razón porque la gente que suele ocuparse de estas temáticas suele ser, como bien dices, gente muy, muy baja, ¿no? Gente muy frívola, narcisista o psicópatas incluso, materialista y que no tienen inquietudes ni espirituales, ni intelectuales, ni ningún tipo, ¿no? Pero claro, es una realidad que está ahí y de algún modo la intención de este vídeo era rescatar este tema de las ganas de estas marabuntas, no sé cómo calificarlos, ¿no? Red Pill o como machos alfas o todos estos personajes, ¿no? Bastante estrafalarios y Macho, esperpénticos, ya dos o ya dos del erotismo, ¿no? Bueno, pero claro, el tema de por sí es suficientemente interesante, real y profundo como para dejarlo únicamente en las manos de esa especie de torrentes sofisticados, por llamarlos así, torrentes sofisticados, porque no dejan de ser otra cosa, no dejan de ser torrentes, pero sofisticados. O sea, torrentes con corbata, por decir así. Claro, pero esta tradición del ars amatoria
no la inventa Strauss. Existía, por ejemplo, el Kama Sutra, tiene parte de esto, y el libro de el autor de las Metamorfosis, Ovidio, que escribió también, que fue el método Strauss de la época, el ars amatoria, ¿no? El arte de amar, donde explica unos trucos y técnicas muy parecidos a los de Strauss, ¿no? Y cualquiera que lee este libro de la antigüedad, que está reputado y reconocido como un prestigioso libro canónico de la literatura latina, que aparece en las obras canónicas de la literatura occidental del autor Harold Bloom, en su libro El Canon Occidental, es un manual bestseller de la antigüedad grecolatina histórico, y allí pues aparecen unos métodos que no tienen nada que envidiar en tanto a picaresca o a lo de Strauss y a lo de estos nuevos gurús, ¿no? Habla de utilizar mentiras, utilizar triquiñuelas, hacerte pasar por algo que no eres, empezar de broma y acabar en serio, todo este tipo de estratagemas que son y que funcionan, ¿no? Y que la historia y la tradición han demostrado que funcionan y que recuerdan también a las estratagemas y técnicas que se utilizan en otros ámbitos de la vida, no necesariamente sexuales, pero que aplicados a este otro ámbito también funcionan, ¿no? Que son las técnicas que utilizan los comerciales, ¿no? El mundo de los comerciales es muy similar, pero claro, tiene otro objeto al que se enfoca, que es la venta, y no es un objeto sexual, pero objetualizado, pues claro, todo esto tiene algo de objetualizar, de convertir en cosa, de cosificar al otro, ¿no? En este caso, a la otra, si hablamos, porque suele ser, claro, esto es una perspectiva muy masculina, porque todo este mundo digamos, manuales o técnicas escritas por hombres exclusivamente, básicamente, para cazar, y además con todo el termo sentido de rapiña, ¿no? De rapiña, de ave de presa, a esas víctimas, ¿no? Y claro, aquí entra todo un lenguaje bélico, militar casi, y recuerda también la figura de Don Juan, Don Juan Tenorio, el primero, el de Tirso de Molina, que en realidad no es Tirso de Molina el autor, fue otro, pero bueno, se lo adjudicaron a Tirso de Molina, que es una obra monumental que inaugura toda esa saga, después con Casanova, después el Don Juan de Zorrilla, que por cierto se inspiró en Lerma, que era el pueblo de mi padre, bueno, un pueblo al lado que vivía mi padre en Lerma, y ahí conocí a un personaje que hacía un perseguidor de mujeres, y que ahí se inspira José Zorrilla, que era de Valladolid, pero que su juventud la pasó en Lerma para construir este émulo del Don Juan de Tenorio que él desarrolla. Después, antes Mozart pues había hecho su obra Don Giovanni, ¿no? La ópera Don Giovanni de Mozart, y hay muchos más. Es un mito, un arquetipo, podemos decir, un arquetipo que vinculado a Dionisio o a Lucifer mismo, que siempre se subraya lo negativo, pero claro, también tiene cosas positivas y no deja de ser una ciencia. Y en tanto que ciencia, pues es un saber, ¿no? Y vamos a intentar dilucidar algunos de estos aspectos, pero claro, es un saber peligroso. Cuando hablas de método Strauss y todo esto, también me viene a la mente, seguro que a ti también, un libro que también ha sido un bestseller a finales a principios del siglo XXI, más bien, hacia el año 2000 creo que apareció este libro, que es The Secret, ¿no? ¿Conoces el libro de The Secret, Daniel? Sí, sí, claro. ¿Cómo no? Pues suena mucho la música, ¿no? Porque también este es uno de los fundamentos tanto de los comerciales como de los alfas de la seducción, que es las ideas, los fundamentos teóricos sencillos de Secret, ¿no? Que viene pues a resumirse en aquello que imagines, si lo haces con concentración, enfocado, focus, como se dice en inglés, se realiza, ¿no? ¿Qué opinas de todo esto y cómo lo enfocas también con las sabidurías orientales que conoces? Bueno, sí, como acabas de decir, el arte de la seducción no es nada nuevo. O sea, lo podemos ver desde el principio de los tiempos. No deja de ser un tipo de manipulación. Otra gente le llamará persuasión, que suena mejor. No es exactamente lo mismo y se utiliza, como has dicho, lo puedes utilizar como comercial, lo puedes utilizar para convencer a alguien de cualquier cosa. El hecho de que en los últimos tiempos se haya hecho como una especie de comunidad
alrededor de este tema, que ha ido evolucionando. Al principio era el artista de la seducción, ahora es el tema de la Red Pill y la Black Pill. Ese es otro tema, mucho más misógino, incluso. Sí. Porque al fin y al cabo, cuando yo descubrí esto, por casualidad, el artista de la seducción básicamente era como diríamos, un seductor en serie. Punto. Él Con el consideraba símil de asesino en serie, sí. Sí. Y bueno, tampoco podrías acusarle de nada, porque al fin y al cabo las mujeres no cedían a punta de pistola, lo hacían voluntariamente y se lo pasaban bien. Claro, siempre existe, para que exista esta figura, este depredador, ha de existir algo que predispone a la víctima. Hay algo en la víctima, tanto en la víctima de los comerciales como en estas mujeres, que hay algo que les lleva a desear, a querer eso, y como bien decías, aún sabiendo que es falso, ¿eh? Se autoengañan a sí mismas, les gusta la película y se dejan llevar por la película. Es interesante también esta parte psicológica de qué hay en la parte de esas víctimas. Es No, no hay nada. como que les gusta No hay ser nada, objeto, ¿no? no hay nada tan raro porque, por ejemplo, ¿cuáles son los mayores consumidores de prostitución? Son los hombres. Las mujeres también, ¿eh? La gente se equivoca cuando piensa que las únicas mujeres que contratan a un profesional son o mujeres que tienen mucho dinero o mujeres que no tienen oportunidad de tener amantes. No, no es así. Y cada vez hay más. Y lo conozco muy bien el tema. O sea, sé de qué hablo. Pero la mayoría son hombres que consumen prostitución, sexo de pago, ¿no? ¿Por qué lo hacen? Aún sabiendo que lo que se van a encontrar es falso, no es una relación de verdad. Es un intercambio. Pues lo mismo que en este caso. O sea, la mujer, algunas no se dan cuenta, algunas realmente son seducidas, son más inocentes por el artista de la seducción, pero otras sí, pero les gusta el juego y es placentero y por eso se dejan llevar. O sea, no se trata aquí de que hay un depredador y una víctima, esto es un tema aparte. Y Sí, una simplificación, una simplificación. Sí, por lo que, respondiendo a la pregunta de antes, no tiene mucho que ver con la visión del sexo de la tradición oriental, por ejemplo. El tantra de la India las artes de alcoba taoístas. No, porque aquello era una parte del cultivo espiritual. Por lo menos era el ideal. Entonces era una forma en el caso del tantra también, de transmutar tu energía sexual, que es la energía vital, la que da vida. Ahora se ha puesto de moda todo el tema de la retención en el hombre, pero es una cuestión totalmente egoísta y con esa energía tienes que hacer algo. O sea, si no la dedicas a la sexualidad o a la procreación, tienes que dedicarla al cultivo espiritual o algo, o alguna vía creativa para que salga afuera, si no es una bomba. Pero el Tantra, por ejemplo, ya desde hace décadas ha sido totalmente degradado, degenerado en Occidente, y la gente ya lo asocia a una especie de maratón de sexo. Sí. Luego, Daniel, si me permites, en la última del punto sexto, que trataremos la última parte del vídeo, será sobre la sexualidad ritual, tanto las tradiciones que conoces como en general. Pero gracias por este apunte, esta avanzadilla. La segunda cuestión, de tipo histórica, pero que nos lleva al presente, en Occidente pues empieza una revolución sexual en mayo del 68, sobre todo, ahí despunta, que, bueno, el libro de Marcuse, Eros y Civilización, que él lo publicó antes en Estados Unidos, pero que en Francia no se conocía y se conoció después del mayo 68. Lo que pasa que de forma retrospectiva, pues ya se consideró que ese libro era como la bandera de todo este movimiento. Y ahí participaron pues Cohn-Bendit, Foucault y tantos otros, ¿no? Y las ideas de este movimiento, el mayo 68, pues el feminismo, el destape, la promiscuidad, el amancebamiento, etcétera, etcétera, etcétera,
que le daban un toque idealista, liberador, revolucionario, y Simone de Beauvoir, que era la amante de Sartre, y ella pues fue la creadora de la ideología de género, ¿no? Una de las creadoras, que hoy estamos pues sufriendo, ¿no? Este mayo 68, pues hoy vivimos las consecuencias plenas. Es curioso que la organización oligárquica del Club de Roma se crea el mismo año que el mayo 68, en 1968, y además esta organización, pues en su libro la primera revolución global, habla del mayo 68 y lo ensalza, ¿no? Que va precedido, por cierto, el título de Felipe de Edimburgo, hace una especie de prólogo, ¿no? Felipe de Edimburgo, que ya falleció, ¿no? El padre del actual rey de Inglaterra, Carlos III. De 33 años después de mayo 68, o sea, una cifra ritual, 33 años después, pues aparece el 15M, curiosamente, el 15M, y si no me equivoco, 2001, 33 años. Sí, el año 2000, sí, el 2001 son 33 años después, perdona, que se me ha ido la pinza, no el 15M, el 2001, que es cuando hubo el 11S, y hay un libro de Habermas que habla retrospectivamente en homenaje a Marcuse sobre el mayo 68, y habla ya de la ingeniería sexual, el cambio de sexo en ese libro, en ese libro que se llama Ciencia y Técnica como ideología, ciencia y técnica como ideología, editorial Taurus. Ahí eh, él nota que desde el 2001 al 68 pasan 33 años, y dice que pues desde esa revolución 68, Marcuse como su, entre comillas, profeta, hasta la época en que él escribió ese libro, de cara al año 2001, pero que lo escribió antes, la revolución sexual que va a suceder, entre otras cosas. Houellebecq, en su libro, perdona que haya esta digresión, pero es para introducir la pregunta, Houellebecq, en su libro La ampliación del campo de batalla, que es la primera obra que escribió el famoso novelista francés Houellebecq, en la ampliación del campo de batalla hace una crítica, la primera que, al menos pública y famosa, bueno, Ébola ya la había hecho, ¿no? En Metafísica del Sexo, pero es un autor menos conocido, en círculos más restringidos, Julius Ébola, Metafísica del Sexo, un libro muy recomendable sobre la materia, pero Houellebecq, que ya lleva esta crítica al gran público, que es en su novela Ampliación del campo de batalla, y toda esta temática que saca Houellebecq, que es ahora muy manida, ¿no? Ampliación del campo de batalla se refiere a que el sexo pasa a ser ya una trinchera más del capitalismo, de la política, del consumo, y él le reprocha a la izquierda haber sido como un instrumento del gran capital para que, con la incorporación de la mujer al trabajo, la industria del sexo, etcétera, etcétera, la industria del entretenimiento, pues hayan capitalizado, nunca mejor dicho, para el servicio del gran capital, prestando esta gran hoja de servicios. Y él reprocha esto, y es el primero del gran público, lleva a la opinión publicada y pública esta cuestión de revisar, desmontar, hacer como un revisionismo de lo que fue, y dice, no fue tan bueno, dice Houellebecq, no fue tan buena esta revolución sexual, no, lo que, además que, un dato curioso, te iba a preguntar, ¿cómo valoras así retrospectivamente lo que ha significado esta revolución sexual, este libertinismo, hedonismo, esta mentalidad liberal en todas las cuestiones sexuales, haciendo ya una mirada retrospectiva? Y esto prometía como una abundancia de sexo, ¿no? Prometía como una especie de panacea. Y al final las estadísticas dicen, no sé si conocerás esta estadística, Daniel, que Europa y España en concreto, no sé si conocías este dato, pero es estadística conocida, es de los lugares del mundo donde menos sexo se practica. España el que más, y Europa en general, y España lo que más. Son dos preguntas, ¿eh? ¿Cómo valoras que la paradoja, ¿no?, de que con esta revolución sexual y luego en la práctica Europa y España sean los lugares donde menos sexo se practica? Una paradoja. O sea, el cuerpo contradice a la teoría, como diría Nietzsche. Y lo otro, si esto de la revolución sexual, que ahora está en revisión, ha valido la pena, se ha ido de las manos. ¿Cómo lo ve la sociedad actual? Adelante, perdona por esta bellísima introducción. Disculpa. No, muy interesante. Estoy de acuerdo con Houellebecq, porque para mí el mayo del 68 fue el inicio de lo que tenemos ahora. O sea, es todo un continuo. O sea, que fue dirigido.
en mi opinión, y programado, es como un programa que ha llegado hasta ahora cuando tenemos todo esto que tenemos ahora, que es ideología de género, LGTBIQ y no sé cuántos tipos de sexualidad. Tenemos poliamor, tenemos anarquía relacional, vete a saber, cada día se inventa un término nuevo, transexualidad y destrucción de la familia. Todo eso, para mí, se inició en el mayo del 68, o si no antes. Entonces, a mí no me extraña que las estadísticas, y yo creo que son ciertas, no suelo fiarme de las estadísticas oficiales porque no me fío de quien las hace. Me recuerda cuando te hablan de las estadísticas sobre criminalidad y cosas así, ¿no? Que todo el mundo sabe que son falsas, ¿no? Para la gente que tenga ojos lo sabe. Pero sí que creo que en este caso creo que es verdad. Y la razón es todo lo que acabo de decir. O sea, en los países occidentales se ha destruido lo que es la sexualidad de forma natural, sana. Y ha habido, no solo ha sido la revolución del 68, todo lo que ha venido después, la pornografía, por ejemplo, también, aplicaciones de citas, todo eso ha ido contribuyendo. Redes sociales. El hecho de separar de forma radical amor y sexo. Todo eso ha hecho que la mayoría de gente hoy en día sean enfermos sexuales, de alguna forma. Unos son adictos, otros han vuelto célibes porque ven que es un caos y lo unes a la hipergamia que has dicho tú antes y ya, ya tienes la solución. En este mundo moderno en Occidente hay un tipo de hombre muy escaso, que es el tipo que mide 1,95 m, que tiene mucho dinero, músculos, es dominante, guapo y joven, que tiene todo el mercado a su disposición. Y las mujeres lo tienen todo. Siento estar de acuerdo con esta comunidad Black Pill, pero es cierto eso. La mujer que es guapa y joven tiene el mundo a sus pies, después ya no. Es la triste realidad de lo que tenemos ahora. O sea, para mí ha sido totalmente premeditado porque, bueno, si quieres ya hablamos más adelante de este tema, pero para mí tiene mucho que ver con el mundo hacia el que nos quieren llevar, que es el mundo de la IA, tecnocracia y transhumanismo. O sea, por un lado tenemos esta promoción del sexo como una cuestión simplemente biológica, de una necesidad placentera, esta necesidad hedonista de placer, pues, que se manifiesta en todo en la vida hoy en día. La gente, cuando tú hablas con la gente vas a escuchar siempre esta expresión. No, yo lo que quiero es ser feliz, yo quiero pasarlo bien. Quiero reír, quiero viajar, quiero... Entonces el sexo es una parte más de esto. Es todo lo que hay. No te oigo ahora, ¿eh? Sí, que había muteado. Sí, un consumismo, un hedonismo, la vida sin responsabilidades, el viajar, todo esto que tanto tienta al occidental medio, ¿no? Es cierto que a la mujer tenía razón, ¿no? Y es verdad que es molesto ponerse alinearse con esta trinchera de los varones unidos que los llaman, ¿no? De estos personajes, pero en eso tiene razón. A la mujer en Occidente se la ha puesto en un pedestal. Creo que ninguna civilización en la historia, supongo que estarás de acuerdo, Daniel, al menos, pero la realidad no es así, ¿eh? O sea, en un pedestal, pero de barro, un pedestal de barro, porque yo creo que las demás civilizaciones, en el fondo, todas, tratan mejor a la mujer. Aquí es una apariencia de haberla vuelto una reina, una emperatriz, pero sobre un pedestal de barro, ¿no? Que es muy, muy efímero, ¿no? Porque como has dicho, pues depende de que sea bella, joven, etcétera, pero eso se marchita y se acaba. Y seguramente en ningún lugar del mundo, más que en Occidente, que es la otra cara de la moneda, lo tienen más crudo las mujeres de 40 años arriba. Seguro que no hay una civilización donde las mujeres de 40 años arriba lo tengan más crudo que en esta. O sea, que una de cal y otra de arena, ¿no? Es un doble filo esto.
un juego peligroso esto Bueno, de apostarlo todo a la juventud y a la belleza, ¿no? Y es verdad que se le ha puesto en un sí, pedestal además, y las mujeres yo creo que no son conscientes en Occidente no, yo creo que no son, esto me gustaría preguntarte, seguro que tú lo sabes mejor que yo, hasta que yo siempre he creído que no son conscientes del poder que tienen, porque si fueran conscientes del poder que tienen, de que solo con estos dos elementos que has mencionado, y sin ser gran cosa ni nada del otro mundo, es decir, dentro de ese promedio, una medianía, un 7, si quieres, así, utilizando esa jerga de ponerle poner una numeración, ¿no? Una que fuera incluso un 6 o un 7, no es consciente del poder que tiene precisamente, cómo podría invertir las tornas y sabiendo que eso está puesto en un pedestal y es lo más adorado en este mundo consumista e idolátrico en el que estamos, podría utilizar esa fuerza, como algunas mujeres que sí que lo han sabido a lo largo de la historia, pero muy pocas, como la Mata Hari, la famosa Mata Hari, o Cleopatra y alguna otra excepción, pero me da la impresión, no sé por qué, de que como veo que hay pocas que lleguen a ejercer este poder de influencia, hay pocas Matasaris, o al menos no trasciende, y por lo que yo he podido ver, no sé lo que tú has experimentado, pero no he visto que sea este arquetipo, bueno, la fe fatal sería un poco esto, ¿no? Pero es poco, es escaso, es escaso. Entonces, ¿cómo es posible que todo el poder que se les da y no sean conscientes y parece que no lo aprovechen, ¿no? O sea, porque con este poder, por ejemplo, podrían hacer auténticas salvajadas, ¿no? Desde, yo qué sé, pues desbancar a una cúpula directiva de una gran empresa, apuntando al jefe y muchísimas más y cosas peores, o podría hacer lo que quisieran prácticamente, casi prácticamente. Pero parece que no son conscientes, es como que la naturaleza equilibró ahí, no soy conscientes del poder que se les ha otorgado y en lugar de eso, a pesar de eso, tienen como mucha inseguridad, ¿no? A pesar de, es un contraste, ¿no? Se les ha dado mucho poder, pero luego son excesivamente autocríticas. ¿Cómo lo valoras esto, Daniel? bueno, tienen muchísima inseguridad. O sea, eso es una cosa que yo descubrí que nunca hubiera pensado. O sea, en aquella época cuando, la que he explicado al principio, yo me di cuenta de que la mayoría de mujeres son inseguras, sin importar que objetivamente sean muy guapas. O sea, pueden tener una apariencia de femme fatal, apariencia. La femme fatal de verdad es una psicópata. No, no es ese personaje romantizado. No es ningún ideal, pues no, es la versión del macho alfa chat súper seductor. Solo que mucho más letal, más eficaz, más civilina. Pero en general el resto de mujeres viven en una burbuja narcisista, les hacen creer que son unas princesas, ¿no? Que tienen derecho a todo. Y cuando una persona vive con esta imagen falsa, que requiere de un refuerzo externo constante para mantenerse, es una persona muy frágil. Entonces, las mujeres han caído en una trampa que es la liberación sexual de la mujer. Para mí eso ha sido terrible y por eso tenemos para mí esta situación de que hay muchas chicas jóvenes que son muy promiscuas, mucho. Tanto que cuando ellas quieran formar una familia o tener una pareja, eso va a ser imposible. Porque va a ser simplemente una fantasía del momento, no se puede mantener. Su mente no está acostumbrada a ese tipo de vida. O sea, por eso he dicho antes que se ha destruido la sexualidad natural en hombres y mujeres. Y de hecho, yo lo llamo una satanización, porque mucha gente tiene la idea de que el ser humano es una especie de máquina biológica. Y hoy en día incluso un paso más allá, que tú te construyes a ti mismo. O sea, yo soy lo que a mí me apetece ser. O sea, puedo ser eh, género fluido, no binario, anarquista relacional, poliamoroso, lo que sea. Eso es un absurdo. Está condenado al fracaso a la larga porque no se basa en nada real. Entonces se van a frustrar
la marca de la casa de Occidente hoy en día es que cuando la gente se frustra porque los planes no salen como quieren, se vuelve una víctima. La culpa siempre viene de fuera. Entonces yo no le veo solución ahora a corto plazo. Entonces, vivimos una especie de zoo. Solo te puedes sentar y mirar. Y divertirte si puedes, ¿no? Sí, esto, segundo, ahora se oye una interferencia. ¿Se oye bien? Se oye bien, se oye bien. Sí, vale. Bueno, esto me permite introducir el tercer punto. Has hablado de este género fluido. Y claro, cuando yo te pasé este punto, pensaba en que se ha constituido algo así como una especie de Inquisición al revés. O sea, a la Inquisición siempre nos remite pues a este mundo oscuro, rigorista, el otro extremo, ¿no? Del péndulo. Y ahora nos hemos ido al otro extremo del péndulo, en el que, por un lado, se impone, a los chavales se les impone la idea de que si no son depredadores son como una especie de Julai o algo así, y se les ha impuesto esa idea y la tienen muy asumida, es como un imperativo casi moral y de que ser célibe es un pecado, ¿no? Prácticamente. O sea, como un cristianismo al revés, por decirlo así, utilizando que el Occidente ha sido la tradición mayoritaria, una especie de cristianismo al revés, podríamos decir, ¿no? Porque ya el cristianismo, con todo respeto a los cristianos, pues partía estaba como en el otro extremo del péndulo, ¿no? Con lo del monacato eh, y ciertas cosas, ¿no? Y claro, ahora estamos en el otro punto y hay como miedo, ¿no? ¿Crees que hay miedo a cuestionar ciertas cosas de que te vayan a linchar, a colgar el San Benito, en la hoguera pública, en un auto de fe, si tú cuestionas ciertos mantras, por ejemplo, esto de que no pasa nada si uno no es un depredador, no pasa nada. O sea, que parece que está uno obligado a serlo, que si no se queda atrás, ¿no? O sea, es un loser, ¿no? Como se dice en inglés, un fracasado. Oye, que no pasa nada, ¿eh? No, no. Pero se ha generado ese imperativo, ¿no? Por otro lado, en los otros temas, si uno se manifiesta en contra de ciertas cuestiones fluidas, pues también le linchan, ¿no? Le linchan eh, y ya no digamos hablar de cierto, pronunciarse sobre la mujer en ciertas cuestiones, como algunas de las que hemos dicho ahora en este vídeo, también te pueden colgar el San Benito y han derribado a cargos públicos y gente con mucho poder ha sido derribada por desafortunado comentario. Un desafortunado comentario. Entonces hay como miedo, ¿no? ¿Crees que hay como una especie de nueva moral o de nueva inquisición en todos los frentes, ¿eh? En todos los, tanto de lo que se puede llamar las derechas, que serían estos alfas y criptobros y depredadores, como en el lado de las izquierdas, ¿no? Estas feministas, líquido fluido, lo de Bauman, ¿no? La moral líquida y todo esto, el pensamiento débil, estos movimientos, ¿no? Hay que ir con cuidado, ¿eh? Porque cualquier cosa que digas te pueden acusar de delito de odio. Ante todo hay que subrayar respeto a la legalidad vigente, respeto a la legalidad vigente, respeto, simplemente aquí, hombre, el pensamiento creo que todavía no lo han prohibido, ¿eh? Y que cada uno tenga su moral particular y su libertad de conciencia, por lo menos creo que todavía no lo han prohibido. ¿Crees, Daniel, que hay una atmósfera ahí totalitaria casi? Yo, para empezar, no respeto la legalidad vigente, pero bueno, como todavía hay libertad de expresión, lo puedo decir. Ya hace mucho tiempo que vivimos en la dictadura de lo políticamente correcto y mucha gente se autocensura, pero no es mi caso. Yo hablo de todo, me meto con el colectivo LGTBI, con las mujeres, con lo que sea. No las mujeres, con algún tipo de mujeres, que quede claro, porque tengo muy buena relación con otras, ¿no? Entonces, hay gente que tiene más miedo porque al parecer les importa más lo que piensen los demás sobre ellos. A mí me da igual, porque ya me han dicho todo lo malo que se puede decir. O sea, ya me han dicho que soy tonto, feo, viejo, gay, fascista, machista, misógino, psicópata. ¿Qué falta? Me da exactamente igual, ¿no? O sea, eso lo aprendí además
En esa época en que era demasiado inocente, me lo dijo un hombre, en paz descanse, ya falleció. Un día me dijo, mira, eh, resulta que yo iba a tomar cervezas a un bar y en aquella época que yo era muy joven, pues a veces no tenía dinero y hacía que me lo apuntaran en la cuenta y después pagaba. O sea, pasaban días sin pagar y después pagaba todo. Pero bueno, pasaron muchos días y un día el dueño del bar me vio pasar por delante y salió a la calle y me intentó avergonzar. Dijo, tú no vuelves más, sobre todo. Bueno, pues se lo dije a este hombre, a este amigo, y me dijo, mira, tú no te preocupes. La próxima vez que lo veas, le dices, aquí enfrente hay otro bar. Ya sé que suena un poco fuerte lo que estoy diciendo. Pero eso me enseñó que la opinión de los demás es suya. No es la verdad absoluta, es su verdad. Desde el momento que dependes de los demás, estás a su merced. O sea, en este caso, es totalmente cierto lo que dices, ¿eh? Mucha gente tiene miedo, hay una especie de inquisición. No, no lo podría definir como una nueva moral porque no sé realmente cuáles son sus valores. Son una especie de antivalores, una especie de todo vale. Un relativismo a ultranza. Yo me defino, por ejemplo, en el caso del género. Yo soy lo que yo quiero ser. Y puedo ser una cosa por la mañana y otra por la noche, si me da la gana. Y el resto es una imposición del patriarcado. Bueno, con este tipo de gente yo ni discuto, porque veo que no son personas que tengan capacidad mental para razonar las cosas como son. O sea, yo no me gusta discutir con discapacitados mentales, ¿no? Así lo veo. Y en el caso de toda esta propaganda que muchas mujeres se han tragado, ¿no? De que están oprimidas, de que en realidad somos princesas, esto es otro absurdo. No todas las mujeres son así de idiotas, ¿eh? Hay mujeres razonables. Yo tampoco discuto con ellas porque no vale la pena. O sea, eso sí, tampoco me callo. Si tengo una opinión, la digo. Y esto es lo que veo que mucha gente durante los últimos años ha estado demasiado cohibida a la hora de hablar. Si tú piensas algo, ¿por qué no puedes decirlo? Ahora eso va a cambiar porque tenemos toda esta llegada de Trump y similares que le van a dar la vuelta al tema. Pero para mí, pues, ya lo dije, puedo estar equivocado, pero yo no creo ni en derecha ni izquierda. Yo creo que es el mismo equipo, una moneda con dos caras. Pues, simplemente ahora toca desquitarse un poco del mundo woke, pero el mundo woke lo crearon ellos también. O sea que en el futuro, y ya lo estamos viendo ahora en las redes sociales, se ve, ahora todo el mundo ya se ríe libremente de las feministas, del colectivo de colorines, etc. Ya se ha hecho, ya hay un montón de vídeos con inteligencia artificial, etc. Ya se ha hecho normal burlarse y hacer mofa de ellos. O sea que eso va a cambiar, pero no quiere decir que lo que viene sea mejor, ¿no? Sí, es como la ley del péndulo y es verdad, en el fondo son la misma esencia, ¿no? Ambos son woke, pero unos woke de izquierdas y otros woke de derechas, en el sentido de que ambos apelan a lo mismo, ¿no? A la identidad, a los sentimientos, al colectivismo, al victimismo, a este pensamiento mágico de, bueno, es una manera de razonar cuando dicen lo que hablábamos otro día, ¿no? En aquel vídeo, que, por ejemplo, en el caso de las feministas, o algunas feministas, para no generalizar y no hacer como hacen, cuando todos los hombres Sí. son un violador en potencia, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Bueno, que hay una parte de realidad de esto, no lo voy a cuestionar, pero no se puede generalizar, ¿no? Porque no todos son así, efectivamente. Sí que Eso es un muchos. absurdo. Eso es como decir, todos los hombres son asesinos en potencia o todos los hombres o todas las mujeres son pu en potencia. En potencia podemos ser cualquier cosa, todo el mundo. Claro, potencia todo es posible, ¿no? Claro, es porque la potencia es la posibilidad, ¿no? Y claro, y en el otro extremo, pues hacen el mismo mecanismo mental, y eso que se lo reprochan a ellos. Ellas lo hacen con los hombres y esta alt-right, esta derecha alternativa, esta nueva derecha, pues lo hace
con los inmigrantes, ¿no? O sea, o con el colectivo al que quieran apuntar. Dicen, todos los inmigrantes son delincuentes, o todos los, yo qué sé, pues, y es esa pulsión de generalizar, de crear equipos de fútbol, ¿no? Una mentalidad hooligan, y esto va a más, y no creo que quedan bastantes años en un campo o en otro, en una trinchera o en otra, y es que además, como ya sabes, pues las redes sociales potencian, ¿no?, el sesgo de confirmación, y cada uno, pues el algoritmo solo le va alimentando con su pasto, ¿no? Como borrego que es, le va disponiendo de lo suyo y se va reafirmando, ¿no? Otro de los puntos que íbamos a tratar, aunque ya lo hemos tratado en las preguntas anteriores, ¿no?, de pasada, y esto sí que es verdad que no se quiere entender muy bien, ¿no? Y genera muchos malentendidos, es la diferencia de la naturaleza del deseo, tanto de la mujer como del hombre. Me gustaría conocer tu opinión, yo tengo la mía, ¿no? Pero eh, lo vamos a ir desarrollando, ¿no? Daniel, ¿tú crees que la naturaleza del deseo en el hombre y en la mujer, el deseo sexual nos referimos, ¿no?, son iguales o diferentes? ¿O cada uno tiene sus tiempos, su estímulo? ¿Cómo lo ves? Bueno, en teoría son distintos y seguro que hay diferencias, ¿no? Pero yo me voy a basar en mi propia experiencia, que no es poca. Y no lo digo por presumir, porque me podía haber ahorrado el 90% de las relaciones que tuve. Entonces, no aprendí mucho de ello, aparte de lo que voy a decir ahora. Eh, por lo general, a lo largo de la historia, y todavía se mantiene, la mujer tiene mucho más fácil acceso al sexo. Yo creo que eso nadie lo puede discutir. A lo mejor lo podría discutir Brad Pitt o alguien así. Pero el resto, la mayoría no. Entonces, yo diría que los hombres, si tú le preguntas a un grupo de mujeres, incluso hoy en día, ¿qué opináis de los hombres? Te van a decir, no, es que los hombres siempre están pensando en lo mismo. Yo creo que todo el mundo lo ha oído, esta frase, ¿no? Ese tópico, ¿sí? Claro, ¿por qué los hombres casi siempre están dispuestos? La mayoría, no todos, ¿no? La gente no se para a pensar por qué ocurre esto. ¿Por qué? Porque están en un estado de escasez. Normalmente no lo tienen cuando quieren. O sea, ellos lo intentan por ver si alguna vez cae en la breva. En cambio, la mujer es al revés. O sea, la mujer, si es guapa y joven, tiene ofertas de intimidad cada día. ¿A dónde quiero ir a parar? Que hay un desequilibrio. La naturaleza del deseo es la misma. Hay mucha gente que te sale con estas explicaciones basadas en la antropología o en la biología, ¿no? Es que la mujer está diseñada en el fondo, está programada para tener hijos y tiene que escoger al mejor macho, al macho más dominante, al protector, al que tiene más recursos, en fin. Todo eso ya os puedo decir que la mujer moderna no se cumple. O sea, yo lo he visto con mis propios ojos. He visto a mujeres casadas y las he escuchado hablar por teléfono y mentir a su marido diciéndoles que han ido a recoger a su hijo o lo que fuera, mientras están con otro en la cama. Entonces la mujer, esto es una de las cosas que yo aprendí por la fuerza, desperté, cuando pasé de ser el ser de luz a lo que soy ahora, me di cuenta de que a las mujeres les gusta el sexo, como es lógico, igual que a los hombres, con la diferencia de que tienen mayores posibilidades de satisfacer sus deseos. Por lo menos tienen más oferta, más oportunidades. Entonces, Sí, no, claro, la estructura social que hay, por lo menos en Occidente, condiciona el deseo, ¿no? Otro gallo cantaría si fuera al revés, ¿no? Si digamos, esta relación entre la oferta y la demanda se invirtiera, habría que ver, pues, sería un experimento bueno, sociológico, ¿no? ¿Qué pasaría? no hace Sí, falta, no hace falta hacer el experimento porque solo tienes que observar qué ocurre cuando aparece
entre un grupo de mujeres un hombre es muy cotizado. Por ejemplo, un actor que sea muy atractivo. Eso tienes que ver las miradas. Es Sí, una o lo forma que de le moverse hacían la a gente. Jesuit Dubrique, Yo ¿no? pasé Que muchas horas Jesuit Dubrique, aquella. Exacto, sí, incluso Jesulín de Ubrique, bueno, que que no podríamos decir que le sea un tiraban la Madonna. ropa interior, le lanzaban la ropa interior y le gritaban queremos un hijo tuyo, ¿no? Es cierto que hay momentos, Sí, sí. o sea, que con cierto tipo de mercado, como tú dices, son extremas, más extremas que lo pudiera ser cualquier hombre. O sea, ningún hombre, a no ser que es casos excepcionales, llega a ese grado de apasionamiento. Y yo te cuento, No me te cuento una imagino yo anécdota. haciendo lo mismo los hombres en algo análogo. Bueno, te voy a contar una anécdota que me pasó hace unos 30 años. Durante unos meses estuve trabajando de noche, de camarero, en un sitio donde había una parte que era un karaoke y otra era salsa. Había música latina. Un sitio horrible, para mi gusto, pero bueno. Pero allí vi cosas que me sorprendieron mucho en su momento, pero que ahora pienso, bueno, eh, era demasiado inocente para ver. Por ejemplo, un día vi llegar a dos mujeres, apenas había clientes, solo hombres, y de repente ponerse a bailar y quitarse la ropa. Mientras, bueno, no voy a contar lo que pasó después, pero yo no me imagino a unos hombres haciendo eso. Me los imagino borrachos o peleándose fuera o lo que sea. Pero no me imagino a hombres haciendo eso. No sé si me explico. Nada, no quiero generalizar, ya sé que no todas las mujeres son iguales. ¿Eh? No quiero venir con la típica historia de lo que hacen en las despedidas de solteras y tal. Pero digamos que para la mujer moderna el sexo no es como nos lo quieren presentar. Es simplemente una actividad lúdica como lo es para los hombres. A eso ha llegado. Sí, que he visto que en tu canal muchas veces mencionas este punto de que llegaste a la conclusión de que eran igual que los hombres, simplemente pues con con otro genital, hablando en crudo, ¿no? O sea, iguales en el aspecto en concreto, en este aspecto del deseo sexual. Sería interesante, es un tema controvertido y polémico. Decías que ellas tienen a su disposición mucho mayor mercado, pero habría que hacer un matiz, ¿no? En el caso de las mujeres mayores, del 65 para arriba, de las jubiladas, etcétera, y de ahí se invierte, ¿no? Ahí sí que salvo casos excepcionales, los hombres mayores de 65 lo tienen mejor en general, o sea, para hacer justicia, ¿no? Para hacer justicia al llamado, entre comillas, ¿no? Bueno, no voy a decir, porque te pueden penalizar, iba a decir, entre comillas, el sexo débil, ¿no? Que es como se le ha llamado tradicionalmente, pero no lo digo porque hoy en día no se puede decir eso, y además lo decía en broma, y con comillas, el otro sexo, para hacerle justicia, que es verdad que pasada cierta edad, los hombres de esa pasada cierta edad, ahí se invierten las tornas, ¿no? Se invierten las tornas de lo que es el resto de edades. O sea, eso para hacer ese matiz de justicia. No, no del Pero sí que es todo, no verdad del todo. que, No del todo, sí, a porque ver, si un hombre maduro, a partir de los 40, 50, 60, si se mantiene bien, es como el buen vino. Ya sé que suena un poco machista. Todavía, digamos que tiene atractivo. En cambio, una mujer es bastante raro. Lo que pasa es que hoy en día, como he explicado antes, el mercado sexual está tan desequilibrado que muchos hombres están carentes de sexo, de intimidad. Entonces están dispuestos a aceptar lo que sea. Ya sé que suena un poco mal. Pues incluso hay mujeres, eso lo puedes ver en las redes sociales y aplicaciones de citas. Hay mujeres que no son agraciadas, ni siquiera son jóvenes, pero aún así tienen hombres detrás. Esto es una locura total. Eso por un lado. También quería comentar que, no sé qué has dicho ahora. Bueno, no quería interrumpirte, solo decir una cosa que habías dicho antes, que
Además, hoy en día el sexo está visto como una medida de éxito social. Por eso hay esa presión. Por eso los chicos jóvenes, hombres y mujeres, tienen presión para tener intimidad con mucha gente. Porque si no, parece que son tontos, pringados, raritos, frikis. Y es en la época en la que dependen más de la opinión de los pares. La presión en ese momento es cuando funciona. Sí, así es. Hay presiones en los dos sentidos, ¿no? Presión estética, sobre todo en el lado de la mujer, de ser una princesa, y en el lado del hombre de competir en esta carrera, ¿no? En esta competición brutal, ¿no? Lo de experimento La sociológico mujer no es el lo sexo decía débil. porque... La mujer no es el sexo débil porque en No, realidad no. es mucho más fuerte que el hombre. La mujer se puede acostar con 100 hombres en un día, si quiere. Al revés no es posible. Sí, además, un dato que la mayoría de suicidios, esto es un dato que muchas veces se soslaya, la mayoría de suicidios son hombres. Por lo tanto, Sí. aquí se desmonta lo de que el sexo débil sean ellas. Si la mayoría de suicidas son hombres, pero además de manera apabullante, ¿eh? No sé ahora el dato exacto, pero es brutal la diferencia de suicidas hombres con el pírrico número de suicidas mujeres. Si el suicidio es Pero la medida más total de valorar la debilidad psicológica de alguien, no los lo hombres serían creo. débiles. No lo creo porque también creo que el índice de depresión es mayor en la mujer. Sí, de depresión sí. Porque claro, Lo que es estoy, sabido que el lo que hombre con cualquier hobby le distrae, ¿no? Un videojuego o lo que sea, sí, le saca de la depresión. Tiene más facilidad el hombre para el pasatiempo. El hombre tiene más facilidad para el pasatiempo, la mujer no. no, Eso es me verdad y que eso refería, se ve. me refería a que es más fuerte al nivel sexual. No valoro Sí, todo. Como la mujer sí, en no, no, no. realidad también tiene esa debilidad que he dicho antes, que es un ser sociable en general, en el sentido de que depende Sí. mucho de la opinión ajena. En ese Lo que sentido pasa es que frágil. la tasa de suicidio sí que el hombre es mucho mayor en tasa de suicidio. Ese Puede dato, ser. bueno, si quieres lo podríamos comprobar, pero bueno, no quería, No, o sea, no pero lo digo. también habría que pensar qué factores influyen ahí, porque hay muchos, No, internos y externos. cierto, cierto, la sociedad empuja, condiciona a que esto sea así, ¿no? Como experimento sociológico, hay sociedades diferentes a la occidental, donde la mujer no está considerada como donde no está vista como una princesa. Estaba pensando en el mundo eslavo o en el mundo latino del que hablabas. En el mundo latinoamericano y eslavo hay, por muchas circunstancias, parece que es diferente a Occidente, que es incluso lo opuesto, ¿no? Que la desesperación, por decirlo así, entre comillas, en este terreno de este extraño mercado sexual, parece que es al revés, que es las mujeres las que tienen el peso, o sea, que el peso cae sobre ellas y los hombres los que van más cómodos, ¿no? Está en el mundo eslavo y en el mundo latinoamericano. Y dicen que una de las razones es que tanto en el mundo eslavo como en el mundo latinoamericano eh, hay dos factores, que los hombres consumen mucha prostitución, no hay la cultura de la pareja que hay en Occidente los hombres buscan pareja, ¿no? Allí no hay tanto esa cultura de la pareja, ni tampoco matrimonial, o sea, ni de la pareja ni matrimonial, o sea, hay poca voluntad de eso por parte de los hombres, en cambio consumen mucha prostitución y claro, eso a las mujeres que no forman parte de la prostitución les deja en una situación muy cruda porque no las quieren como pareja ni como... O sea, es como un hombre más dominante, ¿no? En esas sociedades latinoamericanas y eslavas, ¿no? Aparte de que hay mucho racismo en Latinoamérica, ese es otro tema que también incide en esto. Y allí, pues, creo que es invertido. Y habría el otro factor que creo que por diferentes grupos étnicos, la mujer latina quizá tenga más testosterona. Se sabe que las mujeres tienen testosterona también, ¿no? A veces ha habido polémicas con deportistas femeninos que decían que por testosterona casi la tenían igual que un hombre y que no debían competir en el deporte femenino, ¿no? Parece que por lo que cuando salió a raíz de aquel caso de aquella deportista argelina que hubo toda esta polémica, que al final parece que sí que era una mujer de verdad. Lo que pasa es que tenía unos índices testosterónicos
muy elevados, que lo cual, y al parecer una mujer china o filipina que también participó en ese torneo también tenía esos niveles de testosterona muy elevados. Entonces eso abrió un debate y leí varios artículos en aquel momento que mencionaban que las mujeres caucásicas y europeas, o como se les quiera llamar, su índice de testosterona es de por sí menor que otras etnias. Todo eso puede influenciar también, ¿no? Lo que pasa es que yo creo que más que una cuestión biológica, química, de testosterona y demás, es una cuestión psicológica y social, ¿no? En los hombres se ve clarísimo, lo decía Julius Evola, que la sexualidad es muy cerebral, o sea, muy cerebral en el sentido de que se lo generan con su propia mente, su propia película, y con esto de competir, de conseguir en la agenda, ¿no? Como mencionaba lo de la agenda, ¿no? Tener o sea, un número más que apuntar, un trofeo, no me salía la palabra, o sea, un trofeo más que apuntar en la agenda. O sea, es una cuestión como muy, muy mental, ¿no? Muy, muy cerebral, en lugar de algo intuitivo, mientras que en las mujeres parece que lo intuitivo o lo biológico pesa más y en ese sentido la capacidad cuando esto se libera, cuando esto se desata, es mucho mayor que en el hombre. Es mucho mayor que en el hombre. En el hombre hay muchos casos digamos, de problemas de erección. Por eso hay tantos anuncios del Viagra, ¿no? Por algo será, ¿no? Por eso hay tanta propaganda de disfunción eréctil y todo este tipo de cosas, o de eyaculación precoz y todo este tipo de fenómenos que muestran, como bien decías antes, que la mujer es capaz de hacer 100 veces y muy pocos hombres que puedan ser capaces. Y ahí sí que hay un desequilibrio de que hay menor potencia. O sea, el hombre tiene como mayor potencia cerebral, o sea, mayor potencia cerebral para obsesionarse con esto, pero menor potencia real. Mientras que las mujeres es al revés, ¿no? Mayor potencia real, pero menor potencia cerebral. Lo de menor potencia cerebral, entre otras cosas, como bien decías, es porque no le hace falta. O sea, no le hace falta, porque ya lo tiene ahí, como decías, en estas aplicaciones Tinder, que incluso una, por decir así, análoga a Carmen de Mairena, con todo respeto, pues que también encontraría 100 match, o como se diga, ¿no? Y eso está ahí, y eso es un dato, ¿no? Y entonces, claro, ¿para qué no necesita montarse una película? Ya tiene la película en la realidad, ¿no? ¿Tú crees que también lo que pasa en Occidente depende mucho de la coyuntura y que en otras latitudes no es así? ¿Tú ves una diferencia entre la mujer occidental y, por ejemplo, la mujer latina? Bueno, he ido apuntando algunas cosas que decías porque es muy interesante. Bueno, primero hay una parte que no se puede negar, hay una parte que tiene que ver con la biología, ¿no? Hay unas diferencias entre el hombre y la mujer. Siempre se dice en general que el hombre, eh, o mejor dicho, que la mujer es un poco más emocional, necesita sentir antes de entregarse. Que yo creo que hay algo de eso. El problema es que la gente no entiende lo que significa sentir. A veces sentir es sentir simplemente sentir excitación, emoción, motivación, que de alguna forma, exactamente que cuando un buen comercial te quiere vender algo y te hace sentir bien. ¿Me explico? No es nada más profundo. Y la prueba la tengo en los ejemplos que he dado antes. Esas mujeres no tardaron mucho en entregarse a algunos hombres y lo hicieron simplemente por la emoción del momento, porque pueden. En cuanto a las diferencias entre culturas y razas, yo me podría decir que cuando tuve esta etapa de seductor, yo conocía a muchas mujeres eslavas. Me especialicé casi en eslavas, porque igual conocía unas 20. No puedo recordar la cifra. Y bien, mujeres de Rusia, de Polonia, de Bielorrusia, etc. Y la impresión que tuve es que al principio me parecían mujeres muy atractivas porque parecían más tradicionales, pero después no. Después de hecho, acabé un poco hastiado de ellas. Todo el mundo habla de la mujer eslava, la mujer es ideal, es la mujer ideal, no es la mujer ideal. Es una mujer bastante egocéntrica.
O sea, no sé lo que la gente entiende por la mujer ideal. Si te refieres a que se cuidan mucho físicamente, dedican mucho tiempo, sí. Pero para el resto no. Que saben cocinar, vale. Pero hace falta algo más para tener una pareja, por ejemplo. Pues para mí, mm, no es cierto lo que dicen y además está cambiando mucho. En esos países ya están totalmente invadidos por la misma cultura que tenemos nosotros. Quizá no han llegado tan lejos, ¿no? O mantienen la apariencia de la mujer tradicional, pero no, en la realidad no es así. Y las mujeres latinas, también conocí algunas, pero mm, yo siempre las vi bastante liberales en este tema sexual, por lo menos las que yo conocí. O sea, no podría hacer grandes diferencias. Yo creo que la gente se equivoca en eso. Hoy en día la globalización, o sea, el globalismo ha cambiado todo. Tendrías que ir a otro sitio, tendrías que ir a sociedades muy distintas, a África quizá, pero en ese caso no puedo opinar, pero el resto, toda esa propaganda sobre la mujer eslava como la mujer ideal, ¿no? La mujer occidental es una mujer woke que no respeta a los hombres, nosotras sí, no es así. Ellas cumplen más el papel de la femme fatale, son más civilinas, pero en el fondo no siguen siendo igual. Estoy generalizando, que no se vayan a ofender las mujeres conmigo, porque yo ya sé que no todas las mujeres son promiscuas, ni todas las mujeres son tan superficiales como lo estoy pintando. También a los hombres los pinto así. Y No, claro, el hecho hace de que falta. haya tanta disfunción eréctil y problemas sexuales también yo se lo atribuyo mucho a la pornografía. Yo siempre lo digo, la pornografía es gratis por algo, igual que las redes sociales o ChatGPT o las aplicaciones de citas. Pagas de otra forma. Y ha sido una forma de programar la mente del hombre. El hombre es más visual que la mujer. Y Sí, cuando una eso persona... es a lo que me refería con cerebral, cerebral visual, sí. Cerebro reptil, Sí, hemisferio reptil. cuando uno se somete durante muchos años, desde la adolescencia, a la pornografía, eso crea, eh, no crea, impide que una persona tenga un sexo normal. Al final acaba siendo un esclavo de tu propia fantasía. Por eso también han proliferado todo esto, esta club de swingers, de intercambio de parejas, todo tipo de prácticas, BDSM, etc. ¿Por qué? Porque hay mucha gente que ya no tiene otra forma de excitarse, no podría tener una relación de otra forma. Y Daniel, hablábamos o del quinto punto de lo que fue el movimiento hippie, las Mm, comunas hippies, ¿no? En los años 60 y Charles Mason, como hay una mm, serie ahora de Netflix sobre el personaje. eh, bueno, es un personaje que ha sido como el abanderado, trágico además, de todo este movimiento. Y en aquella época, pues, se hablaba mucho de las comunas, el comunismo sexual, digamos, un libertinismo muy extremo, ¿no? Ahora parece que hay la sensación, ¿no? Han aparecido que sería, lo quería enlazar con la otra pregunta de los famosos incel, pero antes de entrar ahí, ¿crees que ha cambiado mucho la sociedad de aquella época con la de ahora? Es decir, parece que la sensación de aquella época era de abundancia y muchos hombres, por lo que veo en redes sociales o lo que se comenta, ¿no? Cuando subes al taxi, etcétera, hablan del mismo mantra, el mismo discurso de que es un tópico, ¿no? Es un tópico que muchos repiten y muchos se oye. Te quería conocer tu opinión. ¿Por qué se ha instalado ese tópico en gran parte de los varones? Que me imagino que en la época ya de mis padres, supongo que de los tuyos también, en el movimiento hippie se veía de otra manera. Ahora se ha instalado, cualquier cuñado te dice esa frase de está muy difícil, no voy a decir la palabra para mantener las formas, pero ya no sabemos a lo que nos referimos, ¿no? Lo pone muy difícil o aquí, pues,
¿por qué se ha instalado ese tópico en muchos hombres y que ese victimismo y que tanto choca con lo que proponían las comunas hippies de amor libre, desenfadado y pues el desmadre total? Y ahora muchos hablan de lo contrario, de escasez. Está instalado en muchos hombres esa idea de escasez. ¿Por qué crees que sucede eso? Si son películas que ellos se montan o que tienen una parte de realidad. Bueno, para empezar, ya que mencionas a Charles Manson, igual que lo que he dicho antes del mayo del 68, porque estamos en la misma época más o menos, ¿no? Yo no me lo creo, eso nunca fue real. O sea, nunca hubo esa como democracia a nivel sexual. Una cosa es que haya permisividad y que pueda haber sexo libre, promiscuidad, orgías, lo que ahora llamaríamos poliamor, usando el lenguaje políticamente correcto. Pero eso no estuvo siempre al alcance de todo el mundo. En todo caso, estaría al alcance de todas las mujeres que fueran jóvenes y atractivas, o medianamente atractivas. No hace falta que sean muchos. Pero el resto de hombres no. No es una farsa, ¿no? Eso nunca fue así. Y a mí me recuerda un poco a Crowley cuando decía que tu propio deseo es la ley. O sea, hacer lo que tú quieres hacer, punto. ¿A qué hemos llegado hoy en día? A estas frases como yo necesito que me hagas aporta o aparta, o todo este lenguaje de consumo. Tu valor en el mercado sexual es un 5, no, pero si haces tal cosa vas a ser un 6. Pues podrás aspirar a una mujer de un 4, ¿no? O sea, este es el resultado de todo ello. Y lo que he dicho antes también de esa separación radical del sexo y el afecto. O sea, es una animalización del ser humano. Igual que ocurre al revés, que lo vemos hoy en día, ¿no? Se intenta humanizar a los animales, ¿no? Tengo a mi hijo. Yo escucho muy a menudo esto. Mira, tengo a mi hijo, mi perrito, mi gato. Entonces, es todo lo que he dicho antes. Es un modo de destruir todo lo que te hace una persona, porque no va a ser necesario en el futuro. Tu género, tu familia, tu sexualidad e incluso la fertilidad, esa es mi opinión. Y todo este fenómeno de los incel, de este grupo de hombres que ya se apartan del mercado, es un signo de lo frustrados que están, no es otra cosa. Hay hombres, aunque la gente no lo crea, que no tienen intimidad casi nunca. No tienen la oportunidad, o no saben, o vete a saber qué. Por eso yo siempre defiendo la prostitución. Y por eso muchas feministas se han enfadado conmigo. La prostitución libre ha existido siempre y siempre va a existir, y además es necesaria. O sea, es casi, diría que es casi una actividad terapéutica para mucha gente, que de otra forma no tendría oportunidad. Pues, para resumir, nunca hubo tal comunismo sexual, en mi opinión. Eso nunca lo ha habido, ni lo habrá nunca. Es una farsa. Es como si me dijeras que ha habido algún momento en que ha habido igualdad y distribución de la riqueza para todo el mundo. Eso no ha pasado nunca ni va a pasar. Sí, una de las cosas, te agradezco la respuesta. Bueno, yo no estoy a favor de la prostitución, pero bueno, me interesa conocer tu opinión y aquí para eso estamos, ¿no? Para contrastar y desde disentir desde la cordialidad. El tema incel es curioso que aquí se ve cómo se parecen a los woke, que ellos hablan abiertamente, a pesar de que forman parte del espectro de la extrema derecha, la mayoría de ellos hablan abiertamente de comunismo sexual, supuestamente siendo ellos del otro espectro, ¿no? Y hablan de comunismo sexual como la solución, o sea, plantean cosas, no sé si has leído estos manifiestos, estos foros y demás,
plantean cosas como obligar por ley, que el Estado obligara a las mujeres más agraciadas a solidarizarse. Un poco esperpéntico, ¿no? Lo que plantea lo llama, como había una secta que se llamaba Los Niños de Dios, que su predicador vendía esto, ¿no? A las adeptas de la secta. Y hubo una película, no sé si la conoces, que popularizó el término de sexo asistencial, que se parece un poco a lo que has mencionado. Es un actor vasco, de apellido vasco, ahora no recuerdo el nombre, ¿no? ¿Sabes a qué película me refiero? Que hacía el papel de discapacitado, y en la película había unas mujeres que le hacían un favor por solidaridad pura y dura, o sea, sin ningún tipo de tensión erótica por parte de ellas. O sea, lo hacía, era empatía y no por pena, dando plata. Y cuando hubo, no sé si los premios Goya o no sé qué historia, este actor lanzó un discurso, una soflama en su presentación o lo que fuera, diciendo, o sea, rompiendo una lanza en favor de la película y posicionándose a favor del sexo asistencial. Y él lo dijo de manera más cruda, dijo: los discapacitados también tenemos derecho a... Eh, y Bueno, luego le crujieron, le crujieron las feministas, le crujieron por decir esto, le crujieron. Y claro, eso también ha entrado en el debate también esto, cada vez entra más. Claro, como estamos en esta época sentimentalista, woke, identitaria, de que todos son pedir derechos, pues ahora estos también lo piden, ¿no? Eh, y claro, lo que decía de la prostitución, te entiendo lo que dices, siempre se ha dicho que cumple una función social, ¿no? Y se entiende a lo que se refiere. Yo no estoy a favor por varias razones, pero no es el caso, no es lo que importa aquí ahora. Pero sí que en otras civilizaciones, aunque no haya prostitución, hay algo que encauza esa necesidad, a esa necesidad natural de que los menos afortunados, por lo que fuera, por timidez, por físico, por lo que fuera, los menos afortunados por X punto, aunque si leyeran el libro The Secret, aunque fueran los menos afortunados o aplican el método Strauss, podrían convertirse en auténticos alfas, ¿no? Según nos dicen. Pero estos menos afortunados encuentran las civilizaciones tradicionales, en cualquiera de ellas, una manera de encauzarlo. Por ejemplo, si nos vamos al mundo gitano, que lo tenemos más a mano, ¿no? En el mundo gitano, todo el mundo habrá conocido, yo he conocido, por ejemplo, tíos que si no fueran gitanos, no, no lo conseguirían. Pero siendo gitanos, están con una chica joven, muy guapa, tal, no sé qué, porque es amiga de tal o porque es prima de tal. Bueno, aquí hay esa función sociológica, hay una cierta democratización por base del tribalismo, de este sentimiento tan tribal que tienen entre ellos, que allí el que sea desafortunado no lo nota en este tipo de contextos tradicionales. O sea que ahí no, ese desequilibrio que hay aquí entre los alfas y los betas, o como se les quiera llamar, allí no se nota prácticamente. O sea, a efectos prácticos están más equilibrados. Entonces, claro, aquí en Europa, como no hay eso, como eso se ha perdido, no hay este tejido sociológico tan de familias extensas tan amplias, este tribalismo, estas sociedades agrarias, o también hay otro fenómeno, las sociedades tradicionales, que muchas mujeres, las sociedades tradicionales, casan por dinero, pura y simplemente. Pura y simplemente. Esto siempre me ha llamado la atención, y supongo que tú te habrás hecho alguna vez esta pregunta, Daniel: ¿por qué en España no se ven nunca, o prácticamente nunca? Y yo en la calle no se ve, no sé si en el mundo del famoseo, pero en la calle nunca he visto prácticamente alguna vez una española joven con un carcamán, o sea, con un hombre mayor, bien posicionado, pero hombre mayor. En cambio, de las demás razas se ve a punta pala, con todo respeto, por generalizar, ¿no? De latinas, de chinas, de lo que sea, pero de eslavas también, pero de españolas, yo creo que prácticamente no se ve. ¿Qué opinas al respecto? ¿Crees? O sea, son dos preguntas, ¿no? Por un lado, aquí, como no hay esta cosa, la prostitución viene a ocupar este hueco. O sea, como no hay esto, pues la prostitución ocupa este hueco. Y por otro lado, que aquí es curioso que hay un prejuicio muy fuerte de lo que llaman asaltacunas, no sería lo opuesto, ¿no? Sugar baby, o cómo lo llaman, ¿no? El sugar baby, ¿no? Las que buscan a un proveedor mayor, y aunque no sea atractivo, pero bueno, que si tiene posibles, pues ya les sirve. Y si la mujer es muy pobre, incluso aunque sea un tío normal, también les sirve si le va a proveer.
En Cuba había un documental que no sé si has visto, que explicaba un argentino que solo por ofrecer tabaco, un argentino viejo además, viejo y muy desagradable, que solo por ofrecer tabaco a las jovencitas cubanas, ellas se lo pagaban con eso, nada más. Y el documental con cámara está ahí, todo se ve. Y quien haya viajado a Cuba, pues lo debe conocer, ¿no? Y en otras sociedades, pues pasa exactamente lo mismo. Eh, bueno, Filipinas y bueno, más sitios, más historias. Pero claro, en Europa no. Entonces, la prostitución cubre ese hueco aquí. Y por otro lado, ¿por qué aquí la mujer europea eh, es como no ha salido así? O sea, no. Claro, tampoco lo necesita, porque aquí no hay tanta No. de precariedad económica, ¿no? Pero, ¿crees que si aquí en España entramos en una precariedad económica, las españolas se volverían así también? Pregunta súper polémica. Estamos entrando en temas súper escabrosos, pero para eso estamos. A ver. Sí. Antes de responderte, es que me estoy quedando sin batería, voy a conectar un momento, disculpa. Si no. Sí, lo había puesto en pausa, perdona, había aprovechado Vale. para un momento salir. Pues sí, de hecho muchas preguntas, ¿no? Si quieres te lo vuelvo a resumir. Es, por un lado, que la prostitución cumple ese hueco que esas sociedades tradicionales, el pueblo gitano, por ejemplo, de matrimonios arreglados, por decirlo así, entre familiares, entre primos, o matrimonios económicos por dinero, como sucede mucho en otras latitudes, ¿no? En el mundo latino, etcétera. Aquí, en cambio, eso no ocurre por diversas circunstancias culturales, etcétera. Y la otra pregunta, si crees que la mujer española podría ser así también en caso de que cambiara la situación y hubiera una precariedad. Son preguntas escabrosas, pero eso interesa, ¿no? Adelante. Bueno, respecto a la primera, yo me reafirmo que la prostitución cumple una función en cualquier sitio. O sea, no vas a encontrar apenas, a lo mejor me equivoco, pero algún país donde no haya prostitución. O sea, puede ser mucho menor, pero siempre va a haber. La prostitución no siempre es abierta. O sea, todos sabemos que hay personas que se casan por recursos. Y eso es prostitución. No lo estoy juzgando, ¿eh? Simplemente es prostitución. Pero nadie lo llama prostitución, a lo mejor lo llaman matrimonio. Punto. Entonces, sobre la otra pregunta, naturalmente que si la situación económica cambiara, eso sería mucho más frecuente en países como España. Pero eso no quiere decir que no suceda ya. Aquí hay muchas sugar babies en España. Y alguien me pregunta, ¿y tú cómo lo sabes? Lo sé porque tengo alguna amiga y me ha enseñado esas páginas donde ellas están. Pues, y he visto también cómo funciona el tema. Y de hecho tenemos prostitución que, que está totalmente a la vista de todo el mundo. OnlyFans es un ejemplo. O sea, la prostitución tradicional es un montón de gente, la gente ni se lo imagina. Pero los otros tipos de prostitución es muchísimo más. O sea que yo creo que en España quizá no es el caso que tú comentabas, ¿no? De que una mujer se casa con un hombre muy mayor o algo así, que también ocurre, pero muy poco. Pero sí que el hecho de hacer compañía a hombres mayores a cambio de dinero o de favores, y eso es muy común. Y no depende de la situación económica, porque lo que yo he visto,
He conocido a algunas mujeres y no tienen problemas económicos. Se lo hacen simplemente porque es fácil. O sea, ellas piensan, bueno, es un intercambio. Esta persona a lo mejor es un hombre de negocios que viene de visita a España y quiere cenar con alguien, pues bueno, le voy a dar el placer de mi compañía a cambio de... Esa es la mentalidad. O sea, con eso quiero desmontar el discurso de que la prostitución de cualquier tipo es una cuestión de necesidad, de obligación, es prácticamente algo que uno no quiere hacer. Eso pasa muy poco en Occidente. Eso pasa más en los países donde hay pobreza real. Aquí no, aquí para mí el 90% de la gente que ejerce esa profesión es porque quiere. Y no lo critico, ni lo juzgo. Entre trabajar 8 horas por un sueldo de miseria y ganar lo que ellas ganan en un día, mucha gente pues lo tiene muy claro. Es otra cosa que al final me van a decir que yo también soy una especie de red pill, por lo que estoy diciendo, pero bueno, no es el caso, ¿eh? Pero yo sé que una cosa es el discurso de cara a la galería, para quedar bien. No, yo nunca, no sería capaz de acostarme con un hombre que en tal o cual. No, otra cosa es la realidad. Pues yo eso lo he visto con mis propios ojos, lo he visto en mucha gente y eran mujeres diferentes entre sí. Y he visto que una cosa es lo que se dice y otra cosa es lo que se hace. No coinciden los hechos. Perfecto. Muchas gracias, Daniel. Y pasamos al último punto. Con esto cerraríamos el vídeo. Me gustaría, así ya tenemos como 1 hora y media, que está bien. Me gustaría que te explayaras, no obstante, y es el punto de lo que forma parte más de la idiosincrasia de tus inquietudes y de tu canal, también del mío, por cierto, que es lo espiritual, ¿no? Lo esotérico, lo espiritual. ¿Cómo se vincula esto al sexo? Ya lo introdujiste al principio del vídeo. Hablaste del tantra, de que hay mucho desinformación al respecto y manipulación, egoísmo, etcétera. Aparte del tantra, pues hay otro tipo de sexualidad sagrada, o se le quiere llamar, o búsqueda de lo espiritual y como la alquimia, ¿no? Opus conjunctionis, a través de precisamente esto. Adelante, ¿cómo ves este mundo, esta relación entre lo sagrado y lo sexual frente a esta sexualidad tan profana de la que hemos hablado hasta ahora? Y la fuerza que siempre tiene lo sexual en potencia, como del arquetipo, a pesar de lo profana que se haya vuelto hoy día. Y por eso tan peligroso es utilizar esta fuerza, ¿no? Queda muy marcada la mujer y el hombre también, que haya tenido una vida promiscua, luego, pues eso le marca, ¿no? Y es difícil desintoxicarse. Adelante. Sí, porque la pulsión sexual es quizá una de las fuerzas más potentes que hay dentro del ser humano. O la canalizas de una forma natural, o si hablamos del cultivo espiritual, tienes que aprender a dominarla, controlarla de alguna forma. O sea, hacer que trabaje en tu favor, no en tu contra. Entonces, como acabas de decir, hay muchos hombres y mujeres hoy en día que por su promiscuidad, en cierto modo, de forma simbólica, son es como la figura de Baphomet, la imagen de Baphomet, que no es como la gente asocia por culpa de la iglesia el equivalente al diablo, sino es una figura alquímica, es simbólico. Como es arriba es abajo, como es dentro es fuera, como transmutar tu naturaleza animal en espiritual. O sea, no hay nada malo en el sexo es una cosa natural, es lo que hace que sobreviva la especie. Otra cosa es dejarte controlar por esa pulsión sexual. Eso es lo que te lleva a ser
te convierte simbólicamente en un demonio. O sea, va en contra del cultivo espiritual. Pero una vez que lo puedes controlar, es cierto, el sexo puede ser algo sagrado. Sobre todo cuando lo haces con alguien con el que hay amor, esa palabra que está tan denostada hoy en día. Amor de verdad, por ambas partes. Y amor no quiere decir, como dicen los psicólogos modernos, con ese lavado de cerebro que llevan encima, que el otro está para cumplir solo con tus necesidades. No, amor es entregarte a otra persona. Y en esa entrega hay un intercambio. Digamos que hay un beneficio para ambos, pero eso es un subproducto del amor, no es el objetivo. Entonces, como he dicho antes al principio, todo en el mundo moderno va en contra de esta sexualidad sagrada. Por eso se hace tanto énfasis en que el ser humano es prácticamente producto de su biología, es como una máquina biológica, ¿no? Todo hoy en día se atribuye a algo que está en tu cerebro, a tu funcionamiento neurológico, ¿no? Si eres un delincuente, no, es porque hay algo que falla en tu cerebro. Si eres promiscuo, es porque ha habido un trauma que ha dañado tu cerebro. Para el cultivo espiritual, uno tiene que tomar las riendas de su propia vida. Todo ese tipo de excusas no sirven. Entonces, la buena noticia para mí es que no importa lo que hayas hecho en el pasado, siempre estás a tiempo de resurgir, rectificar esa muerte simbólica, el renacer de nuevo. Está en manos de cualquier persona. Todos tenemos esa capacidad. No es fácil, no es una cosa que sea coser y cantar, ni que sea siempre divertido, ni que sea agradable, ni que sea una cosa, un mundo de fantasía espiritual, ¿no? Es una cuestión de disciplina. Pero se puede conseguir. Y en el sexo es lo mismo. Y no pasa nada si alguna vez fallas, porque todos somos humanos, ¿no? Todo el mundo puede tener un desliz. Es igual que cuando alguien me dice, bueno, yo es que he sido alcohólico durante mucho tiempo, llevaba mucho tiempo sin beber y el otro día me emborraché. Bueno, no pasa nada, perdónate a ti mismo, Dios te perdona. Dios quiere que seas feliz, pero presta más atención a partir de ahora. Haz tu parte también. Pues para mí, no sé si respondo a la pregunta que me hacías, pero para mí, para resumir, el sexo es una energía que o la controlas o te va a quemar. O sea, te va a desviar totalmente del camino espiritual. Te va a hacer una persona materialista, hedonista, superficial, egoísta. Entonces, solo hay dos caminos. No hay otro. Y Daniel, para finalizar, me gustaría, si quieres, que nos hablaras un poco de tu libro, si nos explicaras un resumen, una sinopsis. Mi libro, El mundo absurdo de los psicópatas, que, bueno, agradezco a los lectores porque tiene muy buena acogida, muy buena crítica, sin pecar de falsa modestia. Yo creo que para la gente que quiera saber qué es un psicópata, es de los mejores libros que hay en español, de los que se han escrito. No porque lo haya escrito yo, ¿eh? Lo digo intento ser objetivo. Y la mayoría de gente está de acuerdo. ¿Por qué? Porque yo cuando lo escribí pensé, cada vez hay más libros, hay más literatura sobre el tema, pero no creo que sea muy útil para que la gente pueda detectar, entender y defenderse de este tipo de gente. Pues, mi idea cuando lo escribí fue eso. O sea, ¿cómo puedo explicarlo para que la gente lo entienda? Y para que la gente pueda identificarse y pueda de alguna forma entender lo que le pasa. O sea que mi libro habla de eso, habla de, primero, quién es el psicópata y los tipos de personas similares al psicópata, que son el sociópata, el antisocial, el narcisista, el maquiavélico, el histriónico y el sádico.
este grupo de gente oscura, mala, en distinto grado. Yo quería explicar cómo son. Intentar aproximarse, esto no puedo hacerlo al 100% porque yo no soy así, a cómo ver cómo actúan para saber detectarlos a tiempo del problema. O sea, eso es el resumen del libro. Y en el libro hay muchas anécdotas de casos reales que yo conozco, de cómo actúan, de, de cómo tener la claridad mental para ver cuándo un acto delata una intención. Eso es el resumen. Porque yo ¿Lo soy un tienes firme a mano tu creyente. libro para mostrarlo? Tengo, pero como te he dicho al principio, ahora estoy en el piso de al lado. Ah, vale, vale. Pero si quieres te envío una imagen, te envío una foto. Porque Vale, estamos en obra y había mucho ruido y me he cambiado de sitio. Si quieres voy a vale. buscártelo. Eh, bueno, si estás lejos no hace falta, no te haré el engorro de... Si estás lejos no te hago el engorro. Perfecto, pues muchas gracias, Daniel. El tema de la psicopatía también es muy interesante. Muchas gracias por haber acudido. Un De nada. placer, ha sido un placer. Ha sido un tema interesante del que hay que hablar y del que se habla poco. Por algunos, pues son muy exquisitos si no les gusta tocar estas cuestiones por su exquisitez y otros, pues se zambullen ahí como en un barro, ¿no? O sea, intentamos buscar un término medio de tratar este tema con rigor y desapasionamiento, porque es un tema que se debe hablar y se debe tratar, ¿no? Perfecto, pues muchas gracias, Daniel. No, Muy amable. gracias a Gracias ti. por haber acudido. Gracias a ti. Y si me dejas decir una cosa más Sí, solo, sí. porque me había apuntado aquí una cosa que para mí es importante para entender toda esta hipersexualización de la sociedad moderna, que no es casual. Y es que para mí todo esto nos lleva, toda esta degradación, en cierto modo, nos lleva a lo que en mi opinión, se planea para el futuro, que es la normalización de la transexualidad. O sea, en eso estoy de acuerdo con Bustamante, vamos hacia el andrógino. Por eso incluso yo creo que muchos personajes famosos son transexuales y no lo sabemos. Y también al útero artificial. O sea, en el futuro, y no creo que tarde mucho, la maternidad ya no es necesaria. O sea, la mujer ha caído en esta trampa de la liberación sexual, no se ha dado cuenta de que estaba cavando su propia tumba. Porque en el futuro, eh, ni siquiera eso que para mí es, aunque muchas feministas radicales piensan que esto es un pensamiento machista, para mí es una de las maravillas de la mujer es que puede dar a luz. Es la gran diferencia con el hombre. Y también, de esta forma se destruye la familia tradicional. Ya hace años que se empiezan a ver indicios no puedo decir esta palabra porque en YouTube, pero empieza por P, un tipo de práctica sexual, digamos que diversidad sexual de edad. Eso también se Sí, está intentando normalizar, ¿no? que por cierto en el 68, en los aledaños de esa fecha, hubo el manifiesto, aquel famoso manifiesto por eliminar la edad de consentimiento. Lo firmaron muchas luminarias de la intelectualidad francesa, como Foucault, Sartre y tantos otros, ¿no? Y sí, parece que ahora hay intereses de paulatinamente esto ir introduciéndolo de nuevo, ¿no? Me recuerda a la novela de Huxley, la de Mundo Feliz, que es Sí, un poco aburrida, ¿no? Todo lo que se está diseñando ahora, ¿no? Y también lo del robot sexual, que la mujer robótica sexual que quería crear Elon Musk, ¿no? Que esto para muchos hombres, desgraciadamente, haría las delicias, ¿no? Y esto claro, parece porque que ya existe, que se está ultimando, ¿no? Esto de un robot mujer, ¿no? claro, eso ya es fíjate que el sexo, el sexo que como he dicho antes es una pulsión quizá la más importante en el ser humano, en cualquier ser vivo que se pueda reproducir, se va a utilizar como herramienta de control en nuestra contra.
Así tienes individuos hipersexualizados y ahora ellos te van a dar la solución. Ya, bueno, ya lo hemos visto, ¿no? En los últimos 5 años. Hace unos meses fui con mi expareja a una perfumería en Barcelona, muy famosa, a dar una vuelta y tiene varias plantas y me quedé sorprendido porque en la segunda planta la mitad de la sección de la planta era de Satisfiers de diferentes colores. En una perfumería, ¿entendéis? Pues, O sea, está normalizándose. sí. Y la gente ha caído y ya lo han normalizado. Igual que van a normalizar todo el resto de cosas. Entonces, eso para mí eso es lo que he dicho antes, es la inversión satánica del sexo. El sexo, que puede ser algo sagrado, ahora es algo que te va a hacer un esclavo y te va a hacer una persona egoísta y totalmente materialista y aislado del resto de gente. Y esto es lo que quería añadir. Sí, muchas gracias. Sí, es verdad que al principio hiciste el apunte de hablar del transhumanismo, esta tecnocracia que se avecina, ¿no? Hacia 2030. ¿Crees que va a haber un nuevo orden mundial en 2030, cambiando Ignacio, pero relacionado con esto? Sí, ya está en marcha. Hoy he visto la portada de previsión de Economist para el año próximo, ¿no? Para el ¿Ah, 2026. sí? Cuéntanosla, no la he visto aún. No he tenido tiempo de analizarla mucho porque lo he visto esta mañana, pero me ha parecido un caos total. Si puedes ver la imagen, aparecen tanques, cohetes, vacunas, aparece Trump, Zelensky. Es todo un batiburrillo que es mucho más caótico Si que la la tienes ahí centralidad. para agregar la pantalla, si la tienes a mano, si no, no hace falta. Bueno, Vacunas otra vez. lo puedo buscar en Google. ¿Ha salido estos días o Sí, ha debido hace? salir estos días. Sí, que cada año saca la portada de lo que va a ser el año próximo. Esta revista que propiedad de los Rothschild, como ya sabes, ¿no? Y de los Agnelli también, del Y 50%. sí, este italiano era si no me equivoco, el jefe de Fiat y Sí, pertenecía al Club de Roma, el Club de Roma. Que uno de los capitostes que herederos lo pillaron, supongo que sabes la anécdota, ¿no? Que lo pillaron en una fiesta con sobredosis y no sabía. recogido, sí, recogido por un trans, uno de, sí, es de, sí, de este. Si no confundo ahora con el otro, es que hay dos capitostes de estos italianos. Yo me refiero a los de la Fiat, son los mismos, ¿no? Agnelli es el de la Fiat, ¿no? Sí, Al de la Fiat, ¿no? sí, sí, no Que era recuerdo. del Club de Roma. Y Bueno, bueno, el Economist, he descargado una imagen, pero es muy pequeña, no sé si se verá. a ver, The Economist pertenece al London School of Economics, que también es de Rothschild. Ya, Una revista, bueno, que por cierto a Sánchez le valoran muy bien por las medidas económicas que se hacen en España, en los anuarios que hace esta revista. A ver, bueno, no sé ¿la has cómo puesto puedo ya? ¿La compartir. comparto? ¿La tienes tú o no? No, 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 pensaba que si me la puedes enviar tú, o sea, la puedes compartir tú directamente. Si no lo busco yo y lo comparto. Sí, es mejor que la busques tú porque yo soy un poco negado para la tecnología. Economist 2026. Vale, si ya la he visto. Ah, sí, que sale como un batiburrillo ahí, un caos. Sí. Mm. Ya lo imaginaba, así, pero ya se lo compartir. Si sale el mundo, una esfera caótica, muy revolucionada, muy revuelta. También salen futbolistas, sale un barco, a mí me recuerda a un barco fenicio. No sé, tengo que mirarlo porque lo he visto esta mañana, pero en principio parece todo un caos.
Me parece que con el móvil no me lo deja compartir, al parecer. A ver. No, con el móvil no me lo deja compartir. Con el ordenador sí que se puede, pero con el móvil eh, no Voy a encuentro intentar la a ver si opción. puedo compartirlo. Bueno, si no, bueno, no pasa nada. Es un batiburrillo. Pasa que bueno, es muy pequeña esta imagen, no sé si verá. A ver. ¿Cómo hago para compartirlo? A ver. No sé, aparece la imagen, pero no sé cómo hacer para que salga en pantalla. Vale, no te preocupes, no te preocupes. No, no hace falta, no te preocupes. Bueno, pues sí, son, como decía una de las cartas del juego de cartas Illuminati, Interesting Times, años interesantes, como esta década del 20 a 30, que son 11 años en realidad, ¿no? Y que tienen que ver con las 11 ramas del árbol sefirótico de la Cábala. La primera, la corona, que es Keter, corona, eh, coronavirus, en hebreo Keter, la primera sefira, y que ha de culminar el nuevo orden mundial. Esto no lo digo para culpar a los judíos, sino a la gente que utiliza esta ciencia, la cábala, como ritual, ¿no? Por su poder ritual, ¿no? Exactamente, Pues pero bueno, es distinto. La gente lo confunde. O sea, mucha gente es demasiado conspiranoica. Para mí se pasan de vuelta. Y piensan que todo lo oculto, esotérico, es malo. Y no se dan cuenta de que el simbolismo, la magia, la alquimia, la cábala, la astrología, todo se puede usar para bien o para mal. Son sí, herramientas, sí, igual así, que la inteligencia artificial. así es, son arcanos, son ciencias tradicionales que se pierden a noche en los tiempos de la edad de oro, de la tradición primordial, y están ahí, igual que la tecnología, que la técnica, pues Correcto. depende del uso que se le quiera dar, ¿no? O la teurgia. Perfecto, pues hemos tocado unos temas escabrosos. No tanto, no tanto. Hoy en día nadie se Vale. escandaliza casi por nada. Pero claro, sí que algunos son muy tiquismiquis, ¿no? La sociedad de hoy es muy tiquismiquis y algunas cosas molestarán. Perfecto. Pues muchas gracias, Daniel. Ya nos veremos en otra ocasión. Vamos preparando cosas y ha sido un placer. Un placer. El placer es mío y muchas gracias por invitarme a tu programa. Gracias, gracias. Y por haber subido nuestro vídeo. Este vídeo lo subiremos seguramente hoy eh, el día de hoy, a las 9:30. Lo subiré. Ya te avisaré, ya te paso el enlace. Muchas gracias, ¿eh? Perfecto. Eh, Gracias. buenas tardes. Buenos días. Buenos días.